Saludo cariñoso para ti, gracias por unirte en Dios sabe lo que hace. Te doy una bienvenida cordial a ti que estás allí conectadito a través de las diferentes redes sociales. Hoy tenemos un tema muy especial, del caos al orden. Y me pone a pensar que en ocasiones nuestra vida está hecha un caos. De pronto usted puede pensar y dice, oiga, mi vida está siendo complicada últimamente, mi vida tiene tantas cosas que necesitan orden y que parece que estuviera un poco desajustada. Y sí, a veces la vida se vuelve caos. La vida se vuelve caos. Y cuando la vida se vuelve un caos, necesitamos al Señor. Necesitamos a Dios para que le ponga orden a nuestra vida. Y esa palabrita caos suena como desorden, suena como confusión, suena a desorganización. Cuando hablamos de la palabra caos, sobre todo el caos en la vida, hablamos de caos cuando nuestra vida nos parece más compleja. De pronto una dinámica nueva de cierto orden nos puede estar apareciendo en la vida. Llegó una situación difícil, llegó una situación complicada que nos desajustó y nuestra casa interior la volvió un caos. Pero para poder entender el orden en el caos, yo me quiero ir al principio. Y cuando yo hablo del principio, me estoy refiriendo al Génesis. En el libro del Génesis, que habla del principio de la creación, nos muestra que la tierra, cuando Dios creó, antes de crear por su palabra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios con su palabra fue dando luz, fue dando orden. Pero dice que la tierra era un caos. ¿Y por qué era un caos? Porque había desorden, porque estaba vacía. ¿Y por qué qué? Porque las tinieblas las cubrían. Pero hay algo hermoso. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo yo identifico que mi vida está en caos? ¿Cómo identifico yo que mi vida está viviendo un desorden, que mi vida está viviendo momentos de desajuste? El texto del Génesis nos lo dice con claridad. Hay vacío, hay desorden, hay tinieblas. Cuando en su vida hay desorden, cuando usted se siente vacío, cuando usted siente que las tinieblas se apoderan de la vida, de su vida, entonces allí podemos decir que hay caos. Y es que este texto del Génesis inicia con una declaración poderosa. No es una pregunta, ni es una suposición, es una afirmación. Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Pero me encanta porque el relato es progresivo. Es un relato que va poco a poco poniendo orden al caos. Y aunque ciertamente Dios es creador de todo, eso no significa que no haya habido un proceso. Y de eso se tratan los dos primeros capítulos de la Biblia.
todo era desorden, era caos, pero Dios no creó todo de Juan enseguida y todo fue creado, ¿no? Sino que Él fue haciendo del caos un proceso para llegar al orden. El día 1 creó tal cosa, el día 2 creó tal cosa, el día 6 creó al hombre, el día 7 descansó, en fin. Dios fue poniendo orden poco a poco. Pero es que todo comenzó con oscuridad, tiniebla, desorden y caos. No hay nada ahora que pueda compararse a lo que entonces era la tierra, una masa deforme, fría, oscura. Nada de esto parecía atractivo, sin embargo, en el versículo 3 aparece una declaración que solamente pasa por alto, que nosotros solemos pasar por alto. Y Dios dijo, y dijo Dios, en medio del caos emerge la voz de Dios llamando a la luz. Entonces las tinieblas y el caos y el desorden comenzó a ordenarse. Esta pequeña frase que aparece al menos en 10 ocasiones al principio de la Biblia y da testimonio de cómo es su palabra, lo que sale de su boca, lo que puso en orden todo lo que estaba en caos. Es que cuando todo era caos, cuando nuestra vida está en caos, la palabra de Dios viene a ordenar primero. Yo quiero que usted tenga claro. La palabra de Dios viene a ordenar el caos de su vida. Si su vida está en caos, aférrese a su palabra. Porque cuando todo era oscuridad, cuando todo era vacío, cuando no había nada, se escuchó esa voz que dijo, y Dios dijo. Cuando traemos esa realidad a un plano más cercano, podría parecer complejo de procesar. Pero yo quiero que usted lo piense. Y eso se vuelve increíblemente esperanzador. ¿Cuántas veces has sentido tú que tienes situaciones en la vida que son como el Génesis 1, capítulo 1, desorden, caos, oscuridad? Parece no haber orden por ningún lado, es como si todo pareciera salirse de control. Pues bien, la palabra de Dios que fue suficiente para poner el orden en el mundo creado, ¿no podrá acaso poner orden en el caos de tu vida? Mucho de ese caos es precisamente problema de nuestros pecados. Muchos de nosotros podemos estar viviendo las consecuencias de nuestro pecado y se ha vuelto un caos. Muchos de nosotros hemos ido tomando malas decisiones y hemos hecho de nuestra vida una vida llena de caos, una vida llena de confusión. Quizás son esas frustraciones, las heridas que otros nos han causado, o simplemente de la impotencia de no poder vivir a la altura de lo que nosotros deseamos. Pero usted y yo necesitamos justamente lo que Dios dijo, su palabra. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de tus problemas? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de tus pecados, de tu falta de perdón? ¿Qué dice Dios sobre tu pasado turbulento y oscuro? Dios tiene algo que decir y todo está contenido en su palabra, en su evangelio, en su poderosa palabra. Yo quiero que hoy usted sepa que en medio de su confusión y su desorden, Dios le da armonía. Dios le da belleza a lo que ha perdido el orden. Mire, cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo vivimos en confusión, nuestra vida se vuelve caos y perdemos la belleza de lo que Dios creó. Cuando Dios creó, vio que todo estaba bien. Porque el Espíritu Santo nos hace pasar del caos al cosmos, a la armonía, a lo bello. Nosotros somos made in God.
Es decir, nosotros somos hechos de Dios, made in God. O como dirían por ahí los corronchos, made in China. No, nosotros somos made in God. Somos de Dios. Dios nos creó hermosos, bellos, diseñados en el corazón de Dios, en el taller del Maestro, en el taller divino. Dios siempre es creador y siempre nos está creando. Toda la Trinidad trabaja en la creación. Dios crea con su viento y con su palabra. Hey, Dios le da orden a tu caos por medio de su espíritu y por medio de su palabra. Le devuelve el orden que tu vida necesita. Dios hizo pasar del caos al cosmos. El hombre decidió por el caos. Muchas veces nosotros decidimos por el caos, optamos por el caos en nuestra vida. Por eso los mandamientos de Dios cuidan mi orden, cuidan el orden que Dios pensó para mí. Mire, cuando Adán y Eva pecaron, se salieron del orden. Es decir, el Señor les puso, hey, no coman de ese fruto del árbol. Y no lo puso como una regla ni como una obligación, lo puso en libertad para cuidar el orden del hombre. Por eso el pecado produce caos, genera confusión, desordena. Y sepa que el Espíritu Santo, ese que se movía sobre las aguas, como dice allí, viene a ordenar el caos, viene a ordenar tu belleza, la belleza original que Dios pensó para ti. Dios es un Dios de orden. Donde entra Dios, hay orden. Donde entra su palabra, hay orden. Mire, hay tormentas que no vienen a desajustarnos. Hay tormentas que vienen a limpiar el camino. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida y sopla fuerte, no cree que le esté haciendo daño, no crea, sino que le está limpiando el camino. Él es el arquitecto que quiere colocar todo en su lugar. Yo quiero que usted le diga hoy al Espíritu Santo, ven a mi caos, que sienta mi caos, que ordene mi caos. El problema no es el caos, es una oportunidad para el Espíritu. Tú y yo somos materia prima para el Espíritu Santo, nos hace nuevas cosas, hace las cosas nuevas, nos recrea el Espíritu Santo cuando usted le permite entrar y que su palabra entre hasta lo profundo de su ser. Usted puede pedirle al Espíritu Santo que en su caos, el Espíritu Santo hoy viene a tu vida para que usted pueda sentir su caos, para rechazarlo, porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida en caos, una vida en desorden, una vida en confusión, una vida como en el principio del Génesis. ¿Sabes también para qué el Espíritu Santo viene en tu caos hoy? Para darle nombre a tu caos. 3 cosas que viene a hacer el Espíritu Santo en tu caos. Primero, para que puedas sentir ese caos, para que tú te desacostumbres, te desapegues de ese caos que tienes en tu vida. Segundo, a darle nombre a tu caos. Cuando Dios crea nombrando. Dios le pone nombre a nuestro caos. ¿Cuál es ese caos? Dilo. ¿Cuál es ese caos que no te deja? Ponle nombre a tu caos. Y tercero, el Espíritu Santo en tu caos viene a darle control. Y el caos inicia cuando le quitamos el control a Dios. Pero cuando usted le da el control a Dios, Él ordena su caos. Usted se deja ordenar por Dios. Si usted quiere orden en su vida, cédale el control a Dios de su existencia. Porque Él puede darle orden
a su desorden. Así como en el principio, su palabra fue nombrando todo y fue dándole orden. Y su espíritu se movía. La Trinidad entera, Padre, Hijo, Espíritu Santo, viene a darle orden al caos, a la confusión de su vida. Tres cosas que viene a hacer el Espíritu Santo en tu caos. Primero, el don de sentir el caos. Porque a veces nos acostumbramos a los desórdenes de nuestra vida. Nos acostumbramos al pecado. Nos acostumbramos a las confusiones. Y nos hemos acostumbrado. Se nos olvida ya sentir el caos. Segundo, ponerle nombre a nuestro caos. Póngale nombre a su caos. Y tercero, dele control a Dios de ese caos. Déjelo que Él vuelva a crear en usted y le transforme. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace.